que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Bienvenidos sean todas las personas que están con nosotros por primera vez. Estamos muy alegres de que están aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Hemos estado trabajando esta idea básicamente de conocer cuáles son las intenciones de Dios hacia mí o hacia nosotros por mucho tiempo, ¿verdad? Algunos de ustedes se recordarán cuál es el deseo natural de Dios. Bendecirnos, ¿verdad? Esa es una verdad bíblica. Esa es una verdad espiritual. Ese es más verdadero que muchos de los pensamientos con los cuales nosotros cargamos en nuestro corazón o en nuestra mente. A veces nosotros cargamos con pensamientos o sentimientos que son mentira y permitimos que una mentira nos atormente. Pero esto de que Dios tiene el deseo, el profundo deseo de bendecirnos, es una verdad real, ¿verdad? Entonces queremos trabajar un poquito más cuáles son las intenciones de Dios hacia nosotros. Y quiero hacerlo mucho más específico. ¿Cuáles son las intenciones de Dios hacia mí? ¿Cuáles son las intenciones de Dios hacia ti? Si no me equivoco, Lucas 8, el Señor Jesús le hace una pregunta muy interesante a sus discípulos. Les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y muchos de ellos, de sus discípulos, de la gente más cercana a Jesús, comienza a responder. La gente dice, algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero después el Señor Jesús les hace una pregunta a ellos directamente. Ya no está interesado por saber qué dice la gente acerca de Él. Él está interesado por saber qué dicen sus discípulos, sus seguidores, la gente que ha estado con Él por más de 2 años. Y les hace la pregunta, ahora, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y yo te quiero hacer esa pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Pueden contestar si quieren. ¿Quién es Jesús para ti? No hay. ¿Un rey? ¿Un salvador? Ok. Jefferson, ¿verdad? ¿Es un rey o es tu rey? Es mi rey. Ok. Luis Ángel, tu refugio. Ok, muy bien. ¿Quién es Jesús? Mi padre. Tu padre. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El que te llena de amor. Ok, perfecto. ¿Perdón? Jesús es el que no nos suelta de su mano. Es el que no nos Está con suelta nosotros siempre. de su mano, que está con nosotros siempre. Esa pregunta es muy, muy importante. Porque según lo que nosotros conocemos, escuche bien esto, según lo que nosotros conocemos y según lo que nosotros entendemos, así será nuestro beneficio. Voy a repetir eso de nuevo. Tan grande sea nuestro conocimiento y tan grande sea nuestro entendimiento, así de grande será nuestro beneficio. ¿Ok? Para los que trabajan, ¿dónde trabajan ustedes? Yo trabajo en ancianato. ¿Y cómo supiste de eso? Dios. No, pero ¿cómo supiste de eso? ¿Quién te dijo? Estaba nadie, o sea, estaba buscando trabajo y Ah. le dije, sí, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a buscar el trabajo? Ok, pero ¿cómo sabías que ahí ofrecían trabajo? Llegaste y preguntaste. Entonces, conociste que ahí había trabajo porque preguntaste, ¿cierto? Perfecto. ¿Entiendes el trabajo que tienes que hacer? ¿Qué recibes a la semana o a la quincena? A la quincena. No tienes que decir cantidad, pero ¿qué recibes? Dinero. El salario, ¿no? La recompensa. ¿Te beneficias
de lo que conoces y de lo que entiendes. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Dónde trabajas? Un warehouse. ¿En un qué? Warehouse. Ok. ¿Y cómo supiste de ahí? Lo busqué. Lo buscaste. Y cuando lo buscaste, ¿qué indicación tuviste de que allá había empleo? No, pues buscando el empleo conseguí el lugar. No, claro, pero alguien te dijo, Sí. ok, alguien te dijo, perfecto. ¿Entiendes el trabajo que haces? Sí. Ok, perfecto. ¿Y qué recibes a la semana o a la quincena? Salario. Salario, ¿verdad? Notemos cómo el conocimiento y cómo el entendimiento pueden acarrear un beneficio tan grande para nosotros. Dios no ha dejado de funcionar en lo natural a pesar de que Él está fuera de lo natural. Dios está afuera, nosotros estamos limitados por espacio, por tiempo, pero Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios no se hace viejo. Dios no está limitado por un lugar. Usted está aquí y usted no puede estar en su casa, ¿verdad? Antes, cuando teníamos teléfonos de línea que estaba pegado a la pared, muchos teléfonos tenían una grabadora y que decía normalmente la grabadora, el buzón de voz, ¿qué decía? Ahora no estoy en casa. Deje su mensaje. Cuando llegue a casa, se lo devuelvo. O algo así por el estilo, ¿no? Dios está aquí y está en su casa. Dios está en toda la tierra y Dios está fuera de la tierra y fuera del tiempo y fuera del espacio donde nosotros vivimos. Y de la misma manera como nosotros conocemos y entendemos ciertas cosas aquí en la tierra, el conocer y el entender a Dios o entender y conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, trae un beneficio sumamente grande a nosotros. Esa es una de las razones por las cuales Satanás se empeña constantemente, ansiosamente, para que tú no le conozcas ni le entiendas. Entre menos lo conozcas y entre menos lo entiendas, mejor. Entre más tú creas una mentira acerca de Dios, mejor, ¿verdad? ¿Por qué viene la ansiedad? ¿Por qué viene la depresión? Es un porque desconocemos al Padre, pero está basado en un profundo sentimiento y pensamiento que, aunque no es verdad, de soledad, de abandono, de temor, de que las cosas no van a funcionar, de que qué voy a hacer y de querer que todo lo que quiero hacer se realice ya. ¿Verdad? Muchas veces tenemos esos pensamientos porque desconocemos lo que está a nuestro alcance. ¿Cuándo fue la primera vez que usted conoció acerca de un automóvil? ¿Se recuerda? ¿Cómo acerca de un automóvil? O sea, Hubo un momento en la vida donde no sabíamos de automóviles, no sabíamos que había automóviles. ¿O siempre supo que había automóviles? ¿Pequeño? ¿Qué edad? Ok. ¿Cuánto se beneficia usted de un auto que tiene motor y que tiene llantas, sea bus, sea automóvil, sea taxi, sea Uber, sea lo que sea? ¿Cuánto se beneficia o cuánto se ha beneficiado usted de este tipo de transporte? ¿Qué sería de su vida si usted no conociera y si no entendiera que tiene acceso a esos artefactos con llantas y que se mueven solitos? ¿Qué sería de su vida? Estaríamos todavía montando en burro. Y los que no tenemos burro estaríamos a pie, ¿verdad? En México decimos el Dodge. ¿Y cuál es el Dodge? Las dos patas. Nuestro conocimiento y nuestro entendimiento nos beneficia de maneras tan grandes que nosotros no nos detenemos a percatarnos cuánto nos beneficia. Y Dios lo que quiere, una de las cosas que Dios quiere es que lo conozcamos y lo entendamos. ¿Sí? Por eso es muy importante la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿O quién dicen ustedes que yo soy?
Esta es una frase un poco complicada y vamos a tratar de desarrollarla de la mejor manera posible. Alguien que la lea, por favor, alguien que la lea en voz alta, pero detenidamente para que podamos meditar en ella. Le voy a pedir a 3 personas que la lean en voz alta. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿Ok? Alguien más que la pueda leer. Él es la imagen del Dios invisible. Ujú. ¿Alguien más? Él es la imagen del Dios invisible. Ok. En primer lugar, Dios es invisible, no lo podemos ver. ¿Cierto? Pero podemos experimentar lo que Dios hace en nosotros. Cuando Dios interviene en tu vida, tú puedes darte cuenta que Dios ha intervenido. O cuando Dios intervenga en tu vida, tú te vas a dar cuenta que Dios ha intervenido. Pero el primer punto es que Dios es invisible, ¿verdad? ¿Qué más dice aparte de que Dios es invisible? Que Él es la imagen. Hablando específicamente de Jesús. Jesús es la imagen. Esta palabrita imagen es muy interesante. Viene de una palabra griega. Permítanme ponerla aquí rapidito en la pantalla, por favor. Eikon. Ay, Dios mío, no sé por qué no lo traduje en español. Bueno, eikon es la palabra en griega que normalmente se traduce como imagen, pero se está refiriendo a una manifestación terrenal o en carne o en cuerpo de lo que Dios es. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos en las noticias que hubo una manifestación, a ver ustedes que saben mucho de esto, ¿de qué se está refiriendo? Una protesta, ok, pero ¿qué más? ¿Qué más incluye una protesta? Gente que sale a la calle. ¿Dónde estaba esa gente? En sus casas. ¿Se notaban anteriormente, antes de la protesta, se notaban en las calles como se notan durante la protesta? No. Hubo una manifestación de lo que existe en ese pueblo o en esa ciudad. En ese pueblo, en esa ciudad hay mucha gente, no se ven así masivamente porque regularmente están en sus casas, en sus trabajos. Pero en este caso hubo una manifestación, es decir, la gente que regularmente estaba bajo cubierta en sus casas y en sus trabajos salió y dio a conocer su voluntad, se dio a conocer lo que quiere, lo que está buscando. ¿Sí? Cuando Dios viene en la persona de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, la intención, una de las intenciones de Él es darse a conocer tal y como Él es, ¿verdad? Puse aquí otra slide, pero lamentablemente la puse hasta abajo. Déjenme ver a ver si la recupero. ¿Qué dice aquí? Rapidito. Muy bien, con toda su plenitud es casi como una repetición, porque plenitud significa todo. Pero después, aún así se usa la palabra toda su plenitud. El escritor quiso darnos a entender que todo lo que es Dios habitó en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hay muchas formas como la gente a través de los tiempos ha tratado de describir a Jesús. Unos han llegado a la conclusión que fue simplemente una persona, un buen maestro, que tuvo su finalidad y que sus discípulos secuestraron su cadáver para hacer creer a la gente que no había resucitado, que había resucitado, perdón. Otras personas han concluido que era simplemente un hombre y que una persona, y que la persona de Dios vino y reposó sobre él como para guiarlo solamente en ese proceso. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que todo, literalmente eso es lo que dice, que todo
que todo el todo de Dios habitó en él. Si yo estoy sirviendo soda gaseosa y queda, no sé, un vaso de gaseosa y usted me dice, sírveme toda, y yo agarro y sirvo toda, ¿cuánta soda hay en el vaso? Toda, ¿sí? Cuando la Biblia dice que toda la plenitud de Dios, y la repetición es intencional, que toda la plenitud de Dios habitó en Cristo Jesús, no solamente reposó, no es que solamente estaba acá arriba y lo guió y lo dirigió e hizo milagros a través de él, no, habitó en él. Significa que cuando estamos viendo a Jesús, estamos viendo a Dios en toda su grandeza, en todo su poder. Es la diferencia como con el caso de Moisés, que si no era toda su plenitud, sino que lo acompañaba. Exacto. Exacto. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y reposaba sobre la gente. O sea, ni siquiera habitaba en la gente. Venía y reposaba, venía y como que guiaba a la gente. ¿Verdad? Muy diferente a como sucede hoy en día. Hoy en día Dios viene y habita en nuestro corazón. Nuestro corazón, de hecho, es considerado como el lugar santísimo, porque Jesús lo limpió con su sangre y Dios puede ahora habitar en él. Por esa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero el punto es que toda la plenitud, todo el todo de Dios habitó en Cristo Jesús. Cuando la gente estaba viendo a Jesús, estaban viendo a Dios. En carne, en cuerpo. Estaban viendo al Dios que los había creado, al Dios que los había formado en cuerpo. Ahora, ¿cómo se comportó Jesús? Bueno, veamos algunos pasajes que describen esto rapidito, simplemente para que no haya duda de lo que Dios quiso comunicar aquí. Alguien lea el siguiente pasaje, por favor. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Este pasaje es muy importante porque cuando Dios comenzó a crear las cosas, Dios habló, ¿verdad? Y la idea aquí es que Dios de la nada, Dios no usó materia existente, Dios de la nada formó las cosas con su palabra. Pero fíjese lo que dice Juan en relación a esto. Alguien que lo pueda leer bien fuerte, pero claramente, por favor. Y en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Cuando Dios estaba creando, ¿quién es el verbo que se está hablando aquí? Ok, Dios, pero específicamente hay tres personas en un solo Dios. ¿Cuál de las tres personas es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, era Jesús quien estaba ahí, creando todo con Dios, ¿verdad? Ese mismo verbo después en Juan, no lo incluía aquí por, no lo incluye aquí por el espacio, pero dice en los versículos siguientes, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Cuando la gente estaba viendo a Cristo crucificado, estaba viendo al Dios hombre crucificado. Y una de las cosas que a mí me gustaría que nosotros entendamos en este momentito que tenemos para reflexionar en su palabra, si Dios está aquí en la tierra, estuvo aquí en la tierra, pisó la tierra como nosotros, ¿y cuál fue su actitud hacia nosotros? ¿Cuál fue su conducta hacia nosotros? ¿Cómo veía Él al ser humano? Eso es lo que queremos, ese es a donde queremos llegar. Solamente por si hay más duda de que toda la plenitud de Dios habitó en Cristo Jesús,
Fíjese lo que dice Jesús en Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Escuche esto, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. O sea, si hubiese duda, Jesús lo aclara. Colosenses, este es ya otro punto. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, cuando el Dios hombre estaba aquí, con una naturaleza 100% Dios y 100% humano, cuando resucitó no era un fantasma, no era un espíritu, sino que fue Jesús quien resucitó en carne, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Él hacia nosotros? Una de las primeras cosas que Jesús dijo, hubo instantes muy específicos donde Jesús habla directamente acerca de la razón por la cual vino. Una de las cosas que repite continuamente en los evangelios es, yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo interesante de esta palabra salvar es que también significa sanidad. O sea, no es como que estás en un hoyo y yo te lanzo una soga y te saco del hoyo y ya tú estás salvo y sales igual como estabas adentro. No, sino que también te sana en el proceso. También te cambia, también trata con tu interior. La intención de Dios al salvarnos no era solamente salvarnos y dejar nuestro interior así como está, sino trabajar en él. Si tú le permites, Dios puede trabajar en tu interior y lidiar con todo lo que tenga que lidiar allá adentro. Él puede lidiar con tu corazón, Él puede lidiar con tu mente. ¿Cuáles son aquellas áreas de tu vida que necesitas que sean sanadas? Si has recibido a Jesús y hoy tendrás la oportunidad de hacerlo, tú vas a pasar toda la eternidad en el cielo, pero mientras tanto, mientras pases de esta vida a la siguiente, estás aquí en la tierra y vas a vivir lo que tengas que vivir. Y vas a lidiar con lo que ya has vivido. Y si lo que has vivido ha dañado tu corazón, Él puede sanarte. Él puede sanarte. Esa es una de las cosas que el Dios hombre vino a hacer con nosotros. Esa es una de sus actitudes, uno de sus deseos, una de sus intenciones para con nosotros los seres humanos. Podría haberle hecho de juez, ¿verdad? Podría haber comenzado a tirar las cosas, los pecados en la cara, ¿verdad? Podía haber empezado a sacar los trapitos sucios al sol. Sin embargo, esa no fue la actitud de Dios, porque es importante que nosotros miremos a la persona de Jesús para poder conocer a Dios. Es porque Dios habitó en él, completamente, absolutamente. No hubo nada de Dios que no habitase en Cristo Jesús. Si tú quieres conocer verdaderamente quién es Dios y cómo Dios te ve, necesitas ver a la persona de Jesucristo y necesitas ver cómo es que Jesús vio a la gente, porque así te ve a ti. Así te ve a ti. En una ocasión, Jesús lo dice claramente: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y de ahí viene el famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Esa es la intención de Dios. La otra cosa que Jesús vino a hacer para con nosotros es a darnos libertad. A darnos libertad. Esa palabra es muy importante porque tiene dos sentidos. La palabra libertad tiene dos sentidos. Uno es que somos libres de un pago de deuda. Una deuda regularmente en el tiempo de Jesús
provocaba a una persona a hacerse esclava de alguien más. Eso es lo que provocaba una deuda en el tiempo de Jesús. No era como que, bueno, me lo van a poner en mi crédito. Es lo que hacen aquí, ¿no? Te ponen tu crédito y simplemente ya cuando tú no puedes pagar, lo único que hacen es que te niegan el crédito y la cuenta pendiente sigue ahí y no pasa nada. No, en el tiempo de Jesús te tomaban, venían y tomaban tus posesiones, las usaban o las vendían y después te hacían esclavo a la persona a quien le debías. Y había una palabra regularmente redención o un acto de redención que básicamente sucedía en dos formas. Una sucedía cada 7 años, donde cada persona que había estado en deudas era completamente libre. Si eran judíos, los judíos estaban obligados a perdonar todas las deudas de sus hermanos judíos y no tenerlos en esclavitud. Solamente podían estar como esclavos por 7 años. La otra manera es que una persona llegara y pagara la deuda por ti. Entonces ya no tenías que pasar 1 año, ya no tenías que pasar 2 años, ya no tenías que pasar 3 años ni 7 años como esclavo. La persona venía, pagaba la deuda y tú eras completamente libre. Si tenías posesiones, si tenías terrenos, esas cosas se te devolvían a ti. Quizás muchos de nosotros estamos preocupados hoy en día por las deudas que tenemos. Y eso es bueno. Es un buen hábito tratar de liquidar nuestras deudas. Pero hay una deuda mucho mayor que nosotros hemos incurrido, que nosotros hemos provocado. Y esa es una deuda con Dios, que nadie puede pagar excepto solamente la persona que venga y muera por nosotros. Pero cualquiera de nosotros solamente podemos morir ya sea por nosotros o por otra persona. Solamente. Pero Cristo Jesús, siendo eterno, siendo Dios, estando fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio, cuando viene y muere, su paga por nosotros es eterna. Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nos hace libres. Hay veces que nosotros estamos lidiando con situaciones y no nos damos cuenta por qué. No sabemos de dónde viene este sufrimiento, no nos damos cuenta, no podemos notar de dónde viene este padecimiento, de dónde viene que me sienta así, de dónde viene que yo sea tan peleonero, de dónde viene que yo busque tantos problemas, de dónde viene que yo tenga tantos vicios, de dónde viene cualquier cosa que nosotros padecemos. Viene de un amo que nos controla, que se llama pecado. A menos de que nos refugiemos en el pago que alguien vino y hizo por nosotros hace 2000 años, es que nosotros podemos ser verdaderamente libres. No es que no me siento libre, pero no es lo que tú sientas, es lo que tú crees. Es lo que tú crees. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para todo aquel que lo sienta. No es para todo aquel que sienta. No es para todo aquel que tenga ganas. Porque hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy me nace, mañana no me nace. Si quiero, voy a la iglesia. Si no quiero, no voy a la iglesia. No es si tenemos ganas, si nos nacen, si sentimos de nuestro corazón, ¿verdad? Yo he escuchado personas, es que quiero ir cuando yo lo sienta, porque quiero sentirlo. Bueno, pues sigue esperando, tranquilo. Agarra una silla y siéntate y espera, porque va a ser una larga espera. Es para todo aquel que en Él cree. Que en Él cree. ¿Sí? Yo puedo decirle hoy en día, yo sé dónde hay trabajo, yo le doy la información. Pero ¿de qué le va a servir esa información
¿De qué le va a servir conocer la información? Si usted agarra y se voltea, me toma la información y me dice, yo no creo que vaya a haber ahí trabajo. Así de sencillo es eso, así de sencillo es eso. ¿Cómo sé que he creído? Bueno, porque empiezo a hablar con Él. No estoy hablando con la pared, estoy hablando con el que me salvó. Estoy hablando con el que pagó el precio. Estoy hablando con aquel que me rescató de la esclavitud del pecado. Estoy hablando con el Dios hombre que fue colgado de un madero, que pudo haber ejecutado juicio ante nosotros y sobre nosotros y habernos exterminado con el movimiento de un dedo meñique. Y no lo hizo. Se dejó crucificar para hacernos libres. Para hacernos libres. No es que yo voy a poder con mis propias fuerzas. ¿Cómo? Está luchando contra un enemigo que no puede ver. Está luchando contra un enemigo que está tan arraigado en nuestro corazón que no podemos alcanzarlo. No podemos alcanzarlo. Está saliendo una película nueva. No sé cómo se traduzca en español. Alien. Ok. La película Alien trata de bestias extraterrestres que básicamente exterminan a las personas, ¿verdad? Pero lo interesante es que sueltan un tipo de larva, huevecillos, y sale como una especie de araña. Entonces, esta araña lo que hace es literal, es como una araña que está así, tiene un cuerpo, pero tiene patas así y una cola larga. El asunto con esta araña es que usted no puede permitir que que llegue a su interior. La forma que hace es que persigue a la persona, se amarra alrededor de la cabeza para entrar por la boca y suelta un tipo de huevecillo, larva, y una vez que eso entró ya no es posible sacarlo. Aunque creo que se lo sacaron a Ripley, pero bueno, tuvo ahí problemas y hay un grande ahí cambio de la historia y todo. Pero el punto es que no podíamos dejar que entrara, ese es el punto. Si entra una vez que ha entrado, ya no hay nada que hacer. El enemigo ya entró, el opresor ya entró, ya está en nuestro corazón. Pero hay alguien que sí puede hacer algo al respecto. Si hay alguien que puede salvar. Si tú me crees a mí, dice Jesús, si tú me crees a mí, tu vida va a ser completamente diferente. ¿Vas a tener aflicción en el mundo? Claro. Él fue crucificado. ¿Qué esperamos de nosotros? O sea, ¿qué esperamos que suceda con nosotros? Al contrario, Señor, gracias, como decía Berta, gracias por permitirnos vivir en un país donde hay tanta libertad. O sea, porque reuniones como estas son ilegales en ciertos países. Y cuando se descubren, gente entra con pistolas y bueno, ¿para qué le describo lo demás, no? Él vino a hacernos libres de esa esclavitud. Él vino a hacernos libres. La otra cosa que Jesús vino a hacer es a recuperar la autoridad que Dios nos había dado. Si usted ha leído Génesis, usted se da cuenta que una vez que Dios crea, termina de crear todo, Dios le da el dominio a Adán. Y lo primero que Adán hace es que empieza a nombrar los animales. Esto de nombrar los animales no es para la clase de escuelita bíblica para los niños, ¿verdad? Es un acto literal que demuestra que Adán entendió lo que Dios hizo y estaba ejerciendo su autoridad, su dominio. El ponerle nombre a algo o a alguien es una demostración del dominio en el mundo antiguo y de la autoridad que se le ha dado. Dios, cuando nos redime, cuando paga el precio de nuestra libertad en Cristo Jesús, dice la Biblia que nos dará un nuevo nombre. Cada uno de nosotros vamos a recibir un nuevo nombre.
Pero mientras tanto, nosotros hemos recibido otra cosa con ese nuevo nombre. Hemos recibido la autoridad que Dios nos ha dado. Dice, hollarán sobre serpientes y escorpiones, pisotearán sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad. Nada les dañará. Ahora, todo depende si nosotros lo queremos creer. Dios nos hace invencibles hasta que nosotros hayamos cumplido el propósito que Dios nos asignó. Si eso es así, ¿a qué le vas a tener miedo? ¿Por qué vas a permitir que el miedo se apodere de ti? Si Dios te ha dado autoridad y Dios te ha hecho invencible hasta que llegue el momento para que partas, yo le digo siempre a la gente, esperemos que eso sea de aquí a 80 años, ¿verdad? Hasta que llegue el momento que partas con Dios y pases toda la eternidad con Él. Pero si tú crees en Él, si tú le crees lo que Jesús dice, no hay nada que pueda detenerte en este mundo. No es que el diablo, ¿cuál diablo? Colosenses 2 dice que lo venció en la cruz del Calvario. Todo depende si nosotros creemos. Recuerde, yo le doy la información de un empleo y usted decide si quiere creer. Jesús nos está dando la información de que Él venció a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario. Pero nosotros decidimos si le queremos creer a Él. O si seguimos creyéndole al miedo que viene a nuestro corazón. El enemigo siempre va a operar a través de mentira, a través de miedo, para apoderarse de nosotros, ¿verdad? Un día estaba ministrando a una persona y cuenta la persona que estaba orando por la otra, que parecía que ya se estaba yendo. Y entonces la persona, el demonio, se comienza a manifestar de nuevo y le dice, sí, dame más poder. Hay alguien aquí que me tiene miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si el Dios hombre está contigo, el Dios todopoderoso, no solamente está contigo, vino y habitó en ti, o puede habitar en ti, si tú se lo permites. ¿Por qué tienes miedo? Puede ser una pregunta tonta, y perdónenme si lo es, pero ¿a qué edad te diste cuenta que no había nada en la oscuridad? ¿A qué edad te diste cuenta? Y por eso dije, la pregunta puede ser tonta, porque de repente alguien aquí diga, bueno, no, yo todavía le tengo miedo a la oscuridad, ¿verdad? Yo le dejé de tener miedo a la oscuridad de adulto. ¿Ok? Ahora, si tú estás teniendo, escucha bien esto, si tú estás teniendo ese problema, eso puede ser un simbolismo, eso puede ser una indicación de dónde es que está tu confianza. Un día yo apago la luz. En la casa tenemos la sala, está una habitación, el baño, el comedor, otra habitación y nuestra recámara hasta atrás. Me di cuenta que dejamos la luz de la sala prendida, de esas luces que puedes bajar la intensidad. Entonces digo, bueno, tengo que ir para allá y apagarla. Y por alguna razón siempre veo por la ventana antes de apagar la luz y me voy a dormir. Regularmente Berta siempre se va primero que yo. Y un día apagué la luz, una de esas veces donde tuve que ir a la sala, apagué la luz, todas las luces ya de afuera estaban apagadas. Y me quiso entrar miedo. E iba a empezar a ver por todas partes, ¿no? Y ahí es cuando, en vez de reaccionar apropiadamente, uno comienza a ver por todas partes como esperando ver algo. Y esperando ver la sombra y esperar ver algo que se movió.
dije, no, Dios está conmigo. Dios dice, ninguna arma forjada prosperará en contra tuya. Dios dice, a sus ángeles mandará y no permitirán que tropiece tu pie sobre piedra. Yo creo lo que Dios dice. Y se fue el temor. Ahora, esto puede parecer alguna cuestión infantil, pero si tú tuvieses el miedo que yo tenía en la oscuridad, no es tan infantil como quizás se puede pensar. Digo, por si hay alguien que diga, no, estos están locos, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando yo era niño, un día que salgo, vivíamos en una casa en México, donde las recámaras estaban como pegadas la una a la otra, pero eran como bloques. No era como aquí que las casas son un piso arriba de otro y otro, no. Era un espacio así grande, un lote grande, y las recámaras los cuartos estaban distribuidos. Entonces, para poder ir al baño, tú tenías que salir al patio de la sala o de la cocina. Entonces, yo recuerdo que salí y por alguna razón miré hacia arriba y vi dos ojos rojos viéndome hacia abajo del techo. Desde ese entonces me daba un pavor. Y desde ese entonces comencé a ver cosas en la noche. Un día estaba solo y estaba dormido, me habían dejado solo, habían salido a una fiesta a cruzar la calle y me despierto. Y entonces en eso que estoy abriendo los ojos, entraba un poco de luz de afuera, pero no era mucha, estaba casi todo oscuro. Y volteo hacia el ladito, al espacio, al lado de la cama, y veo una rueda de niños, bueno, las sombras de niños agarrados de la mano y dándose vueltas. Y ese tipo de cosas sucedían de vez en cuando y no pararon hasta que yo decidí poner mi confianza en Cristo Jesús. Hasta que yo decido poner mi confianza en Cristo Jesús, eso para. Una de dos, era real y había un tipo de manifestación demoníaca, o era mi mente que estaba siendo sobreabundada de temor. No importa cuál de las dos fue, pero ¿sabes quién trajo la libertad de eso? Cristo Jesús. Sea que tú estés imaginando cosas que no son y agrandando las cosas de tal manera que te ahogas, que sientes que te falta la respiración, o que verdaderamente estés bajo presión demoníaca, en cualquiera de los dos casos, Cristo Jesús te hace libre. El Dios, juez del universo, santo y puro, recto y temible, que pudo haber traído juicio al ser humano, trajo salvación y libertad. Nombrando solamente dos cosas que hemos visto el día de hoy. Y no solamente eso, sino que permitió colgarse de un madero para salvar a la humanidad que él mismo había creado. En todo su derecho estaba Dios para poder juzgarnos, en todo su derecho. Cuando se le enfrentó uno de las personas más poderosas del Imperio Romano y le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o tengo autoridad para crucificarte, para juzgarte? Le dijo claramente, tú no tendrías esa autoridad si no te hubiese dada del cielo. En otra ocasión respondió, ¿tú no sabes que yo podría pedir a mi Padre y mandaría legiones de ángeles para que pelearan por mí? Lo pudo haber hecho. Mas, sin embargo, su intención para con el ser humano era otra. Era completamente diferente. Nunca más en la historia del ser humano existe una figura como la de Cristo Jesús. Cualquier otra figura, sea de religión o de filosofía, va a tratar de convencerte de que tú tienes el poder para ser completamente libre de estas cosas. Pero eso no es una solución para lo que nos domina. No lo es, porque nadie puede lidiar por el pecado. Nadie más ha muerto por el pecado, más que Dios,
a través de Cristo Jesús, más que el Hijo de Dios encarnado, hecho carne, hecho ser humano por nosotros. Entonces, hoy día me quedo con mis temores y mis aflicciones, o decido creerle. Y creerle es hablar con Él. Creerle es obedecerle. Creerle es buscarle, ¿verdad? Creerle es poner acción detrás de lo que yo creo. Es solo así que yo puedo recibir el resultado. Cuando usted tome el papelito, hablando figurativamente, cuando usted tome el papelito de la información del empleo y usted vaya y usted pregunte y se percate de que sí hay posiciones abiertas y usted aplique, eso le va a conseguir el beneficio. Pero si no aplica, si no va, si no toma el papelito o toma el papelito y lo tira, ¿cómo se va a beneficiar? Debo conocer y debo de entender para beneficiarme. Preguntas. ¿No? Este creer no es como el que piensa, nos han enseñado, que es un creer de nada más como de lo que tú ves. Ay, así creo porque hay un creo. Y el creer es de acción, de que accionemos, busquemos, hagamos todo lo que Él quiere. Es muy fácil. Hay personas que dicen yo creo y te lo juran, ¿verdad? Te lo juro, yo creo. Dios dice, ama. Ay, no. Yo, amarlo a él, a ella, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo creo, de veras, por esta te dicen, yo creo. Y Dios dice, perdona. ¿Yo perdonar? Hay personas que dicen, yo creo por esta. Y el Señor Jesús dice, sígueme. Ven a donde yo estoy. Ven a donde yo estoy. Digo, ay Señor, estoy muy cansado. Estoy ocupado. Tengo trabajo. Señor, tú sabes que hay necesidad. Hay personas que dicen, yo te lo juro, yo creo. Y el Señor dice, confía en mí. Confía en mí, yo soy todo lo que tú necesitas. Confía en mí. Está bien, Señor, yo confío en ti. Pero el Señor ya nunca los ve jamás. Nunca jamás los ve, ¿verdad? Nuestra confianza y nuestra fe debe de ser acompañada por acciones. Y específicamente las acciones que Dios menciona en su palabra. Yo no puedo decirle a una persona, yo te creo, e ignorar las palabras o las instrucciones que la persona me da. Yo no puedo hacer eso. Es más, nadie en su preciosa y cuerda mente haría eso. Cada vez que nosotros decimos yo te creo, regularmente seguimos las instrucciones de la persona, ¿verdad? Yo puedo gritar aquí fuego, usted no ve nada. Si usted me cree, usted sale corriendo. Si usted no me cree, usted se queda aquí tranquilo, ¿verdad? Pero si me cree, sale corriendo de aquí, sin importarle que usted vea. Usted no para a ver si busca el fuego, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde? Vamos a verlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? No, puede ser demasiado tarde. Necesitamos actuar. Necesitamos actuar. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos y pasar un tiempecito orando. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por darte a conocer.
Dios mío, yo te quiero agradecer por todo lo que tú has hecho por nosotros, por darte a conocer de una manera tan bondadosa, tan misericordiosa, tan amable, Señor, tan compasiva, tan amorosa, Señor, a nosotros. Permítenos verte específicamente, Señor, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos conocerte, conocer cuáles son tus intenciones. Señor, no nos permitas dejarnos llevar por lo que cuenta la gente o por las malas experiencias que la gente ha tenido, Señor. Las iglesias están llenas, Señor, de personas como nosotros, pecadoras, que han fallado en el pasado y que muy probable, Señor, puedan fallar en el presente y en el futuro. Y muchas veces, Señor, te representamos de una manera equivocada. Por eso te pedimos perdón, Señor. Pero permítenos conocerte por primera mano, Señor. Por la primera fuente, Señor, que eres tú. Nuestro Señor Jesucristo, que vino con toda la totalidad de Dios, con toda la plenitud de Dios para darte a conocer. Y no solamente para darte a conocer, sino a hacernos libres, Señor, del capataz, del dueño de esclavos, Señor, que se llama pecado. Gracias por esa libertad que tú nos has dado. Gracias por esa salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias porque pasaremos contigo, Señor, una eternidad al haber creído en ti, al haberte recibido. Pero pedimos también, Señor, que vengas y sanes nuestros corazones. Sana nuestras heridas, Señor. Ayúdanos a experimentarte de una manera personal, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes, que nos libres, Señor, de todo mal. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tengas de nosotros misericordia y te sigas dando a conocer, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.